Ahora nos toca empezar a hablar sobre operaciones con sucesiones. Y aquí tenemos un par de ejemplos para motivar la definición. Aquí tenemos dos sucesiones definidas de esta forma, ¿no? Ahí tenemos un patrón. La primera es 2, 5, 8, 11, etcétera, etcétera. Y la segunda es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etcétera, etcétera, ¿no? La segunda es la sucesión de los pares. Y la primera es la sucesión que habíamos visto anteriormente. Para ambas tenemos de sus definiciones por medio de fórmula cerrada. Esta es la que nosotros habíamos encontrado para la primera sucesión. Y para los términos pares podríamos escribir simplemente 2n o podríamos expresarlo de esta manera, porque de esta forma se nota más claro que es una sucesión aritmética de término inicial 2 y diferencia común 2 también. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de suma de sucesiones, hablamos de suma término a término. Entonces aquí lo que estamos haciendo es sumar 2 con 2 y nos va a dar 4. 5 con 4 nos va a dar 9. 8 con 6. 8 más 6 nos va a dar 14. Y luego 11 con 8 nos va a dar 19. Y así va a seguir sucesivamente. Bien, el resultado de hecho nos va a dar una sucesión aritmética en la cual, como vemos aquí en la parte de la derecha, tenemos la suma de los valores iniciales. 2 y 2 me da 4. Y ahora yo puedo factorizar este n-1 y sumar, ¿no? 3 veces n-1 con 2 veces n-1 me va a dar 5 veces n-1. Esta es la fórmula cerrada de la sucesión, ¿no? Ahí está. Y como podemos ver, acá tenemos una sucesión aritmética de valor inicial 4 y diferencia común 5, ¿no? Entonces, básicamente a este 4 le voy aumentando de 5 en 5. Más 5 es 9, más 5 es 14, más 5 es 19, etcétera, etcétera. Bien, entonces podemos, por ejemplo, sumar sucesiones. Y acá, este es un ejemplo de una propiedad, y es que la suma de sucesiones aritméticas siempre es una sucesión aritmética. Bien, pero aparte de sumar, también podríamos multiplicar o podríamos invertir. Y eso es justamente lo que tenemos aquí. La inversa de la sucesión de números naturales. Cuando la sucesión es a sub n igual a n, obtenemos la sucesión de números naturales que justamente estamos viendo aquí. Y cuando decimos inversa, simplemente pedimos invertir componente a componente. La inversa de 1 es 1, la inversa de 2 es un medio, ¿no? La inversa o recíproca. Entonces, a esta se le llama la sucesión inversa o la sucesión recíproca de los números naturales. Bien, ahí está. Esa sería la sucesión recíproca de los naturales. Entonces, así como hemos visto un ejemplo de suma y de inversa, bueno, podríamos formalizar la idea. Dadas dos sucesiones, podemos definir la suma de ellas, ¿sí? Componente a componente, tomando la regla de correspondencia para A sub n y sumándole la regla de correspondencia para B sub n. Y es de esa manera voy a obtener la regla de correspondencia para la sucesión suma. El producto es AN por BN. Entonces también, término a término, habría que multiplicarlos. Por ejemplo, acá tenemos la suma, pero si fuera el producto sería 2 por 2, luego 5 por 4, luego 8 por 6, luego 11 por 8 y así sucesivamente. Que es equivalente a multiplicar estas dos reglas de correspondencia. El resultado no va a ser una sucesión aritmética, pero sí vamos a tener una regla de formación. Bien, como hemos visto anteriormente, cuando los términos son no nulos, podemos calcular la recíproca o sucesión inversa, componente a componente también. De hecho, un caso particular del producto de sucesiones es cuando una de ellas es una sucesión constante. Y si es una sucesión constante, a eso le llamamos de hecho un reescalamiento. Es multiplicar una sucesión por una constante. Y eso es multiplicar por dicha constante
cada una de las componentes. Ese es el rescalamiento de una sucesión. El opuesto aditivo es simplemente la sucesión que resulta de multiplicar por -1 todas sus componentes. Y tiene la particularidad que al sumar una sucesión con su opuesto aditivo nos va a dar justamente la sucesión nula. ¿Bien? Y el cociente también se puede definir como básicamente el producto de la primera sucesión por la recíproca de la segunda, siempre y cuando la segunda no tenga ningún término nulo, sino estaríamos dividiendo entre 0. ¿Sí? Esas son las operaciones básicas con sucesiones. Bien, entonces no llegamos a demostrar que en general la suma de sucesiones aritméticas es aritmética, pero podríamos intentar mostrar que de hecho el producto de dos sucesiones geométricas también es una sucesión geométrica. Bien, y en este problema lo que también hay que hacer es empezar mostrando o estableciendo un par de sucesiones geométricas arbitrarias. ¿Sí? Entonces podríamos decir, aquí tenemos A sub k, que sea la sucesión geométrica C por R a la k más 1, donde R asumimos positivo. Y acá tenemos B sub k igual a D por S a la k menos 1, donde aquí estamos asumiendo que S es positivo. De esa manera, aquí tenemos dos sucesiones geométricas arbitrarias, ¿no? Definidas para todo k. Y ahora tomemos el producto. A ver, tomemos el producto. A sub k multiplicado por B sub k nos da a dar C por R a la k menos 1 por D por S a la k menos 1. Y ahora vamos a asociar aquí algunos términos, ¿no? Conmutatividad, el orden de los factores no altera el producto. Vamos a multiplicar C por D aquí, lo asociamos así. Y luego aquí lo que tenemos es la potencia es común. Las bases son distintas, pero la potencia es común. Entonces yo lo que puedo hacer es escribirlo como R por S a la potencia K menos 1. Y ojo que del hecho de que R y S son positivos, eso me dice que R por S también es positivo. Entonces acá podríamos también especificar que R por S es un número positivo. Ok. Entonces vamos a ponerlo esto mejor un poco acá. R por S es positivo. Y ya está. Acá tenemos el valor inicial. El valor inicial. Y acá tenemos la razón común. Entonces cumple todas las condiciones para que la llamemos una sucesión geométrica. ¿Bien? Entonces, como una pequeña observación, quizás podríamos aquí agregar algo interesante, ¿no? Quizás como una tarea. Como una tarea. Mostrar, vamos a añadir esta tareita, mostrar que si esta es una sucesión geométrica, entonces el logaritmo natural de esta sucesión, ¿no? O sea, logaritmo natural de todos los términos es aritmética. ¿Sí? Esto va a pasar justamente por tomar una sucesión geométrica arbitraria, por ejemplo esta de aquí, y ver qué es lo que ocurre cuando le tomamos el logaritmo natural. Usando las propiedades del logaritmo natural, van a mostrar que el resultado es una sucesión aritmética. Y para eso hay que dar el valor inicial y la diferencia común. ¿Bien? Entonces vamos a quedarnos ahí.